Aún el libro de Colosenses, capítulo número 1, en el versículo número 13, dice la palabra del Señor. Quiero que lo abra también en esta oportunidad. Dice, el cual nos ha librado de la potestad, o sea, de la potestad de las tinieblas. Quiere decir del poder, del control, del dominio, de la autoridad. Alguien que no tiene a Cristo en el corazón vive bajo la potestad, bajo el dominio, bajo el gobierno de Satanás. Hay dos reinos espirituales en esta tierra. El reino de Dios es la esfera, la dimensión donde Dios gobierna a aquellos que quieren obedecer y le han rendido la vida a Dios. Y está la esfera del reino de las tinieblas, donde el líder, el príncipe de este mundo, Satanás, es quien gobierna en esa manifestación. Y dice la palabra del Señor, sigamos leyendo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos, dice el versículo 14, redención por su sangre, el perdón de pecados. Y eso es lo que el enemigo no quiere que usted viva en esa capacidad. Nosotros fuimos libres y trasladados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora somos libres para vivir para Dios. Ahora no hay condenación. No tenemos que vivir con esa conciencia por los pecados que cometimos anteriormente. La sangre de Jesús, su Hijo, dice 1 de Juan 1:7, la sangre de su Hijo Jesús Cristo nos limpia de todo pecado cuando hemos entregado nuestra vida totalmente rendida al Señor. Eso es lo que quiere decir la palabra redención. Podemos profundizar un poco más. Es como, por ejemplo, es como cuando una persona cometió un delito, X delito en la sociedad. Esa persona tuvo que pagar una condena, por ejemplo, 30, 40 años. Estuvo en la cárcel. Viviendo en la cárcel tuvo que vivir bajo reglamentos internos de esa cárcel. Y tenía que vivir de acuerdo a esos reglamentos. De lo contrario, se iba a prolongar quizás más la condenación de esa persona. Pero cuando sale de esa cárcel, esa persona tiene que adaptarse a un nuevo estilo de vida en el cual no hay tantas restricciones como en la cárcel. Tiene los derechos de cualquier ciudadano común y corriente que se encuentra por la calle. Entonces, hay muchas personas en el cual digo que están viviendo como que si están todavía en la cárcel. Muchos cristianos que son libres, pero que están viviendo aún en esa cárcel. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros encontramos en la Biblia, en el libro de San Juan, capítulo número 8, ahí si usted busca conmigo, San Juan, capítulo número 8, versículo número 32, dice la palabra de Dios, San Juan 8, 32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo que hablamos anteriormente habla de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Hay muchos cristianos que atribuyen que porque ya cambiaron de religión, ya ellos son libres. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es que nos libró de la ley, del pecado y de la muerte. Pero ¿por qué hay muchos cristianos que están viviendo con resentimientos, con odios, con raíces de amargura, con deseos de destruir al prójimo, etcétera, etcétera, y no experimentan esa libertad que realmente Jesucristo nos ha dado? Como el ejemplo que les hablé de este hombre que estuvo preso por muchos años y quiere vivir bajo la esclavitud, vivir bajo los rudimentos de este mundo. Pero Cristo nos da una libertad total. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué muchos no experimentan esa libertad gloriosa? San Juan 8, 31, aquí está la clave, antes del 32. Dice la palabra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él,
si, escuche, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mi pregunta es, ¿qué es la verdad? La verdad no es un concepto teológico o una definición del diccionario bíblico. La verdad es una persona y esa persona se llama Jesús. Él es el único que liberta. ¿Cuándo? Cuando le rendimos el corazón, cuando le rendimos la vida. Pero ¿cuál es el secreto? Juan 8:31 dice, si vosotros permaneciereis en la verdad. Permanecer en la verdad quiere decir que usted y yo tenemos que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. Y el segundo mandamiento es y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No importa qué es el daño que han ocasionado nuestra vida. Jesucristo nos perdonó. ¿Cuántas maldades, cuántas obras de iniquidad hicimos en contra de Dios? Pero Él perdonó todas nuestras iniquidades. Él no mira el pasado, Él mira el presente y el futuro. Él no mira la apariencia física, Él no mira como miran los hombres, Él mira el potencial que hay en nuestro corazón. La Biblia también habla allí en el libro de Segunda de Corintios. Voy a leer Segunda de Corintios 3:18. Dice la palabra de Dios algo muy importante. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Quiere decir que eso quiere decir restauración, que estamos en un proceso de Dios ubicarnos a través de la persona del Espíritu Santo, hacer una obra de restauración, que restauración no quiere decir redención. Redención quiere decir comprar por un precio. Pero restauración, que se parece a la palabra, quiere decir poner de nuevo algo o alguien a su estado original. Y eso se logra a través de un proceso. Y ese proceso es dependiendo de qué tanto nos rendimos nosotros a Dios. Por ejemplo, hace muchos años, allá en Italia, en Roma, un hombre, un artista llamado Miguel Ángel, esculpió una estatua que le puso de nombre Moisés. Pasaron muchos y muchos y muchos años, pero como el tiempo, el agua, el frío, el calor, empezó a dañar esa estatua. Entonces se propusieron un grupo de científicos y dijeron, bueno, queremos restaurar esa estatua, o sea, ponerla a su estado original. ¿Qué hicieron ellos? Se reunieron todos ellos y empezaron a hacer un plan de trabajo para restaurar esa estatua y dejarla casi impecable al estado original. ¿Sabe que ellos, aunque son científicos expertos en la materia, hicieron un buen trabajo, pero no perfecto? Porque lo hicieron casi exacto, pero no perfecto. El único decidos y declaro que el rumbo de la vida de tus hijos, Señor, ha cambiado radicalmente a partir de este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.